La increíble fuga de Lord Peter Wimsey por Dorothy Sayers. Aquella casa, señor, dijo el dueño de la pequeña posada. Esa es la casa del médico americano, cuya esposa, para que los santos benditos nos amparen, está embrujada. Se santiguó, y lo mismo hicieron su mujer y su hija. ¿Embrujada está?, dijo Langley con simpatía. Era profesor de etnología, y no era esta su primera visita a los Pirineos. Sin embargo, nunca antes había penetrado en un lugar tan remoto como aquella diminuta aldea, aferrada como una planta de roca a las escarpadas laderas de granito de la montaña. Olfateó material para su libro sobre folclore vasco. Con tacto, quizá podría persuadir al anciano de que le contara su historia. ¿Y de qué manera?, preguntó. ¿Está hechizada la dama? ¿Quién sabe?, respondió el posadero, encogiéndose de hombros. Al que hizo preguntas el viernes lo enterraron el sábado. ¿Aceptará el señor su cena? Langley captó la indirecta. Insistir en la pregunta sería toparse con un silencio obstinado. Más tarde, cuando lo conocieran mejor, tal vez. Le sirvieron la cena en la mesa familiar. El guiso aceitoso y pimentado al que tan acostumbrado estaba, y el áspero vino tinto de la región. Sus anfitriones charlaron con él con bastante libertad en esa extraña lengua vasca que no tiene parangón en el mundo, y que algunos dicen que es el mismísimo lenguaje de nuestros primeros padres en el paraíso. Hablaron del mal invierno y del joven Esteban Aramandi, tan fuerte y rápido a la pelota, que había quedado cojo por la caída de una roca y ahora se apoyaba en 2 bastones. De 3 valiosas cabras que se había llevado un oso. De las lluvias torrenciales que, tras un verano seco, habían barrido las desnudas costillas de las montañas. Ahora llovía, y el viento aullaba de forma desagradable. Aquello no preocupaba a Langley. Conocía y amaba esa tierra hechizada e impenetrable en cualquier momento y estación. Sentado en aquella rústica posada campesina, pensó en el salón con paneles de roble de su college de Cambridge, y sonrió, y sus ojos brillaron felices detrás de sus quevedos de erudito. Era un hombre joven, a pesar de su cátedra y la sarta de títulos tras su nombre. A sus colegas universitarios les parecía extraño que este hombre, tan pulcro, tan remilgado, tan prematuramente viejo, pasará sus vacaciones comiendo ajo y trepando a lomos de mula por precipitados senderos de montaña. Nunca lo dirías al verlo, decían. Llamaron a la puerta. «Es Martha», dijo la esposa. Corrió el cerrojo, dejando entrar una ráfaga de viento y lluvia que hizo vacilar la llama de la vela. Una mujer menuda y anciana entró impelida por la noche, con el pelo cano asomando en mechones por debajo de su chal. «Entra, Martha, y descansa. Es una mala noche. El paquete está listo». «Oh, sí. Dominique lo trajo del pueblo esta mañana. Tienes que tomar una taza de vino o leche antes de volver». La anciana le dio las gracias y se sentó, jadeante. «¿Y cómo va todo por la casa? ¿El doctor está bien?» «Está bien». «¿Y ella?» La hija hizo la pregunta en un susurro, y el posadero negó con la cabeza, frunciendo el ceño. «Como siempre en esta época del año. Apenas falta un mes para el Día de los Difuntos». «Jesús, María, es una grave aflicción para el pobre caballero, pero es paciente, paciente». «Es un buen hombre», dijo Dominique, «y un médico hábil, pero un mal como ese está más allá de su poder para curarlo». «¿No tienes miedo, Martha?» «¿Por qué habría de tenerlo? El maligno no puede hacerme daño. No tengo belleza, ni ingenio, ni fuerza que él pueda envidiar, y la santa reliquia me protegerá». Sus dedos arrugados tocaron algo en el seno de su vestido. «¿Usted viene de la casa de allá?», preguntó Langley. Ella lo miró con recelo. «El señor no es de nuestro país». «El caballero es un huésped, Martha», se apresuró a decir el posadero. «Un sabio caballero inglés. Conoce nuestro país y habla nuestra lengua, como oye. Es un gran viajero, como el doctor americano, su amo». «¿Cómo se llama su amo?», preguntó Langley.
Se le ocurrió que un médico americano que se había enterrado en ese remoto rincón de Europa debía de tener algo inusual. Quizá también era etnólogo. Si era así, podrían encontrar algo en común. Se llama Weatherall. Pronunció el nombre varias veces antes de que él estuviera seguro. ¿Weatherall? ¿No sería Standish Weatherall? Se sintió invadido por una extraordinaria excitación. El posadero acudió en su ayuda. «Este paquete es para él», dijo. «Sin duda el nombre estará escrito ahí». Era un paquete pequeño, pulcramente sellado, que llevaba la etiqueta de una empresa de productos químicos de Londres y estaba dirigido a Standish Weatherall Esquire, M.D. «¡Cielos!», exclamó Langley. «Pero esto es extraño, casi un milagro. Conozco a este hombre. Conocí a su mujer, también». Se detuvo. De nuevo, los presentes hicieron la señal de la cruz. «Díganme», dijo con gran agitación, olvidando su cautela. «Dicen que su mujer está embrujada, afligida. ¿Cómo es eso? ¿Es la misma mujer que conozco? Descríbanme». Era alta, hermosa, con el pelo dorado y los ojos azules como la Virgen. ¿Es ella? Se hizo el silencio. La anciana negó con la cabeza y murmuró algo inaudible, pero la hija susurró. «Es verdad, es verdad. Una vez la vimos así, como dice el caballero». «Cállate», dijo su padre. «Señor», dijo Marta, «estamos en manos de Dios». Se levantó y se ciñó el chal. «Un momento», dijo Langley. Sacó su cuaderno y garabateó unas líneas. «¿Le llevaría esta carta a su amo, el doctor? Es para decirle que estoy aquí, que soy su amigo, a quien conoció antaño, y para preguntarle si puedo ir a visitarlo. Eso es todo». «¿No irá usted a esa casa, Excelencia?», susurró el anciano con temor. «Si no me recibe, quizá venga él a verme aquí». Añadió una o dos palabras y sacó una moneda del bolsillo. «¿Me llevará mi nota?» «De buena gana, de buena gana. Pero el señor tendrá cuidado. Quizá, aunque extranjero, es usted de la fe». «Soy cristiano», dijo Langley. Esto pareció satisfacerla. Cogió la carta y el dinero y los guardó, junto con el paquete, en un bolsillo recóndito. Luego caminó hacia la puerta, con paso firme y rápido a pesar de sus hombros encorvados y su apariencia de avanzada edad. Langley se quedó absorto en sus pensamientos. Nada podría haberle asombrado más que encontrar el nombre de Standish Weatherall en aquel lugar. Había pensado que ese episodio estaba terminado y zanjado hacía más de 3 años. De entre todas las personas, el brillante cirujano en la flor de su vida y reputación, y Alice Weatherall, esa delicada pieza de dorada feminidad, exiliados en este desolado rincón del mundo. Su corazón latió un poco más deprisa al pensar en verla de nuevo. 3 años atrás, había decidido que sería más prudente no ver demasiado aquella belleza de porcelana. Esa locura ya había pasado, pero aún no podía visualizarla sino contra el telón de fondo de la gran Casa Blanca en Riverside Drive, con los pavos reales, la piscina y la torre dorada con el jardín en la azotea. Weatherall era un hombre rico, el hijo del viejo Hiram Weatherall, el magnate del automóvil. ¿Qué hacía Weatherall aquí? Intentó recordar. Hiram Weatherall, sabía, había muerto, y todo el dinero pertenecía a Standish, pues no tenía otros hijos. Había habido problemas cuando el hijo único se casó con una chica sin padres ni historia. La había traído de algún lugar del oeste. Se contaba que la había encontrado años antes, como una huérfana desatendida, y la había salvado de algo o curado de algo, y había pagado su educación cuando él apenas era un estudiante. Luego, cuando él era un hombre de más de 40 años y ella una chica de 17, la había llevado a casa y se había casado con ella. Y ahora había dejado su casa y su dinero y una de las mejores consultas de especialista de Nueva York para venirse a vivir al País Vasco, a un lugar tan apartado que los hombres todavía creían en la magia negra y apenas podían chapurrear más que unas pocas palabras de un francés o español bastardo.
un lugar que era incivilizado, incluso en comparación con la primitiva civilización que lo rodeaba. Langley empezó a lamentar haberle escrito a Wetherall. Podría tomarlo mal. El posadero y su mujer habían salido a ver su ganado. La hija estaba sentada cerca del fuego, remendando una prenda. No lo miraba, pero él tuvo la sensación de que le gustaría hablar. «Dime, niña», dijo suavemente. «¿Cuál es el mal que aflige a estas personas que podrían ser amigos míos?» «Oh». Ella alzó la vista rápidamente y se inclinó hacia él, con los brazos extendidos sobre la costura en su regazo. «Señor, siga mi consejo, no suba allí. Nadie se queda en esa casa en esta época del año, excepto Tomaso, que no está en sus cabales, y la vieja Martha, que es... ¿Qué? Una santa o algo más», dijo apresuradamente. «Niña», dijo Langley de nuevo. «Esta señora, cuando yo la conocí...» «Se lo contaré», dijo ella. «Pero mi padre no debe saberlo. El buen doctor la trajo aquí hace 3 años en junio, y entonces ella era como usted dice. Era hermosa. Reía y hablaba en su propia lengua, pues no sabía español ni vasco, pero en la noche de los difuntos se santiguó. La víspera de todos los santos, dijo Langley en voz baja. En verdad, no sé qué pasó, pero cayó en poder de la oscuridad. Cambió. Hubo gritos terribles. No puedo decirlo, pero poco a poco se convirtió en lo que es ahora. Nadie la ve excepto Martha, y ella no quiere hablar. Pero la gente dice que ya no es una mujer lo que vive allí. ¿Loca?, dijo Langley. No es locura, es encantamiento. Escuche, hace 2 años, el día de Pascua. ¿Es mi padre? No, no. El sol había brillado y el viento subía del valle. Oímos las campanas benditas de la iglesia todo el día. Aquella noche llamaron a la puerta. Mi padre abrió y allí había una figura como la de la Santísima Virgen, muy pálida como la imagen de la iglesia y con un manto azul sobre la cabeza. Habló, pero no entendimos lo que decía. Lloraba y se retorcía las manos y señalaba el camino del valle, y mi padre fue al establo y enseñó la mula. Pensé en la huida del malvado rey Herodes, pero entonces llegó el doctor americano. Había corrido mucho y estaba sin aliento, y ella chilló al verlo. Una gran oleada de indignación invadió a Langley. Si el hombre era brutal con su esposa, había que hacer algo rápidamente. La chica continuó apresuradamente. Dijo, «Jesús, María», dijo que su mujer estaba embrujada. En tiempo de Pascua, el poder del maligno se rompía y ella intentaría huir. Pero tan pronto como pasara la estación sagrada, el hechizo volvería a caer sobre ella, y por lo tanto, no era seguro dejarla ir. Mis padres tuvieron miedo de haber tocado la cosa maligna. Trajeron el agua bendita y rociaron a la mula, pero la maldad había entrado en el pobre animal y le dio una coz a mi padre que lo dejó cojo durante 1 mes. El americano se llevó a su mujer, y nunca más la vimos. Ni siquiera la vieja Martha la ve siempre, pero cada año el poder crece y mengua, más fuerte en la época de Todos los Santos y aliviado de nuevo en Pascua. No vaya a esa casa, señor, si valora su alma. Silencio, ya vuelven. A Langley le habría gustado preguntar más, pero su anfitrión miró rápida y sospechosamente a la chica. Tomando su vela, Langley se fue a la cama. Soñó con lobos. Largos, delgados y negros, corriendo tras el rastro de la sangre. Al día siguiente, llegó una respuesta a su carta. Estimado Langley. Sí, soy yo, y por supuesto que lo recuerdo bien. Encantado de que venga a alegrar nuestro exilio. Encontrará a Alice algo cambiada, me temo, pero le explicaré nuestras desdichas cuando nos veamos. Nuestro servicio es limitado debido a una especie de evitación supersticiosa de los afligidos, pero si viene sobre las 7:30 podemos ofrecerle algo de comer. Martha le indicará el camino. Cordialmente, Standish Wetherall. La casa del doctor era pequeña y vieja.
enclavada a media ladera de la montaña en una especie de cornisa en la pared de roca. Un arroyo, invisible pero clamoroso, caía haciendo eco muy cerca. Langley siguió a su guía hasta una habitación cuadrada y sombría, con un gran hogar en un extremo y, arrimado al fuego, un sillón con amplias orejeras protectoras. Martha, murmurando una especie de disculpa, se alejó cojeando y lo dejó allí de pie en la penumbra. Las llamas del fuego de leña, saltando y cayendo, creaban un brillo aquí y otro allá, y a medida que sus ojos se familiarizaron con la habitación, vio que en el centro había una mesa puesta para una comida, y que había cuadros en las paredes. Uno de ellos le resultó familiar. Se acercó y reconoció un retrato de Alice Wetherall que había visto por última vez en Nueva York. Estaba pintado por Sargent en su momento más feliz, y el encantador rostro de flor silvestre parecía inclinarse hacia él con la chispeante sonrisa de la vida. De repente, un leño se rompió y cayó en el hogar, avivando las llamas. Como si el pequeño ruido y la luz hubieran perturbado algo, oyó, o creyó oír, un movimiento en el gran sillón frente al fuego. Dio un paso adelante y luego se detuvo. No se veía nada, pero había comenzado un ruido, una especie de murmullo animal y bajo, extremadamente desagradable de escuchar. No lo hacía un perro o un gato, estaba seguro. Era un sonido de succión, de babeo, que le afectaba de una manera curiosamente nauseabunda. Terminó en una serie de pequeños gruñidos o chillidos, y luego hubo silencio. Langley retrocedió hacia la puerta. Estaba seguro de que había algo en la habitación con él con lo que no quería encontrarse. Un impulso absurdo de huir se apoderó de él. Se lo impidió la llegada de Martha, que llevaba una gran lámpara de estilo antiguo, y detrás de ella, Wetherall, que lo saludó alegremente. El acento americano disipó la atmósfera de incomodidad que se había estado acumulando alrededor de Langley. Le tendió una mano cordial. «¿Quién iba a decir que nos encontraríamos aquí?», dijo. «El mundo es muy pequeño», respondió Wetherall. «Me temo que es un tópico manido, pero ciertamente me alegra verlo», añadió con cierto énfasis. La anciana había puesto la lámpara sobre la mesa y ahora preguntaba si debía traer la cena. Wetherall respondió afirmativamente, usando una mezcla de español y vasco que ella pareció entender bastante bien. «No sabía que fuera usted un experto en vasco», dijo Langley. «Oh, uno lo aprende. Esta gente no habla otra cosa. Pero claro, el vasco es su especialidad, ¿no es así?» «Oh, sí. Me atrevo a decir que le han contado algunas cosas raras sobre nosotros, pero ya hablaremos de eso más tarde. He conseguido que el lugar sea razonablemente cómodo, aunque me vendrían bien algunas comodidades más modernas. Sin embargo, nos va bien». Langley aprovechó la oportunidad para murmurar una especie de pregunta sobre la señora Wetherall. «¿Alice?» «Ah, sí, lo olvidaba. Aún no la he visto». Wetherall lo miró fijamente con una especie de media sonrisa. «Debería haberle advertido. Usted era bastante admirador de mi esposa en los viejos tiempos. Como todo el mundo», dijo Langley. «Sin duda. No había nada especialmente sorprendente en ello, ¿verdad? Aquí viene la cena. Déjalo ahí, Martha, y ya tocaremos la campanilla cuando estemos listos». La anciana dejó una fuente sobre la mesa, que estaba elegantemente dispuesta con cristalería y plata, y salió. Wetherall se acercó a la chimenea, moviéndose de lado y manteniendo sus ojos extrañamente fijos en Langley. Luego se dirigió al sillón. «Alice, levántate, querida, y da la bienvenida a un viejo admirador tuyo. Vamos. A ambos os gustará. Levántate». Algo se arrastró y gimoteó entre los cojines. Wetherall se inclinó, con un aire de cortesía casi exagerada, y lo puso de pie. Un momento, y se encontró frente a Langley a la luz de la lámpara. Iba vestida con un rico traje de satén dorado y encaje que colgaba arrugado y ajado sobre el cuerpo grueso y desgarbado. El rostro era blanco e hinchado, los ojos vacíos, la boca babeaba abierta,
con pequeños hilos de saliva corriendo por las comisuras flácidas. Un flequillo seco de pelo herrumbroso se aferraba al cuero cabelludo medio calvo, como las briznas muertas en la cabeza de una momia. «Vamos, mi amor», dijo Wetherall. «Dale las buenas noches al señor Langley». La criatura parpadeó y profirió algunos sonidos inhumanos. Wetherall le puso la mano bajo el antebrazo y ella extendió lentamente una zarpa sin vida. «Ahí está. Te reconoce perfectamente. Pensé que lo haría. Dale la mano, querida». Con una sensación de náusea, Langley tomó la mano inerte. Era pegajosa y áspera al tacto, y no hizo ningún intento de devolverle el apretón. La soltó. Flotó vagamente en el aire por un momento, y luego cayó. «Temía que pudieras disgustarse», dijo Wetherall, observándolo. «Yo me he acostumbrado, por supuesto, y no me afecta como a un extraño. No es que tú seas un extraño. Todo lo contrario, ¿eh? Senilidad prematura es el nombre común para esto, supongo. Espantoso, por supuesto, si no lo has visto antes. Por cierto, no te preocupes por lo que digas. No entiende nada». «¿Cómo ocurrió?» «No lo sé muy bien. Fue apareciendo gradualmente. Pedí la mejor opinión, naturalmente, pero no había nada que hacer. Así que vinimos aquí. No me apetecía enfrentarme a las cosas en casa, donde todo el mundo nos conocía, y no me gustaba la idea de un sanatorio. Alice es mi mujer, ya sabes, en la salud y en la enfermedad, para lo bueno y para lo malo, y todo eso. Vamos». La cena se enfría. Avanzó hacia la mesa, llevando a su mujer, cuyos ojos apagados parecieron animarse un poco al ver la comida. «Siéntate, querida, y come tu rica cena. Eso lo entiende, Beth. Disculparás sus modales en la mesa, ¿verdad? No son bonitos, pero te acostumbrarás». Ató una servilleta alrededor del cuello de la criatura y le puso comida delante en un cuenco hondo. Ella se abalanzó sobre ella con avidez, babeando y engullendo mientras la recogía con los dedos y se manchaba la cara y las manos con la salsa. Wetherall acercó una silla para su invitado, frente a donde se sentaba su mujer. La visión de ella retuvo a Langley con una especie de fascinación repugnante. La comida, una especie de salmis, estaba deliciosamente cocinada, pero Langley no tenía apetito. Todo aquello era un ultraje para la lastimosa mujer y para él mismo. Su asiento estaba directamente debajo del retrato de Sargent, y sus ojos iban impotentes el uno al otro. «Sí», dijo Wetherall, siguiendo su mirada. «Hay una diferencia, ¿verdad? Él mismo comía con ganas y, al parecer, disfrutaba de su cena. La naturaleza nos juega malas pasadas». «¿Está siempre así?» «No, este es uno de sus días malos. A veces es casi humana. Por supuesto, esta gente de aquí no sabe qué pensar de todo esto. Tienen su propia explicación para un fenómeno médico muy simple. ¿Hay alguna esperanza de recuperación? Me temo que no. No de una cura permanente. No estás comiendo nada». Bueno, Wetherall, esto ha sido un shock para mí. Por supuesto. Prueba una copa de Borgoña. No debería haberte pedido que vinieras, pero la idea de hablar de nuevo con un semejante educado me tentó, debo confesarlo. Debe de ser terrible para usted. Me he resignado. Ah, criatura traviesa, traviesa. La idiota había arrojado la mitad del contenido de su cuenco sobre la mesa. Wetherall remedió pacientemente el desastre y continuó. «Lo soporto mejor aquí, en este lugar salvaje donde todo parece posible y nada antinatural. Mi familia ha muerto toda, así que no había nada que me impidiera hacer lo que quisiera al respecto». «No. ¿Y su propiedad en los Estados Unidos?» «Oh, voy de vez en cuando para vigilar las cosas. De hecho, tengo que embarcar el mes que viene. Me alegro de haberlo encontrado. Nadie allí sabe cómo estamos, por supuesto. Solo saben que vivimos en Europa». «¿No consultó a ningún médico americano?» «No. Estábamos en París cuando se declararon los primeros síntomas. Fue poco después de esa visita que nos hizo usted. Un destello de alguna emoción a la que Langley no pudo poner nombre,
hizo que los ojos del doctor parecieran siniestros por un momento. Los mejores especialistas de este lado confirmaron mi propio diagnóstico, así que vinimos aquí. Tocó una campanilla para llamar a Martha, que retiró el salmis y puso una especie de pudín dulce. Martha es mi mano derecha, observó Wetherall. No sé qué haremos sin ella. Cuando estoy fuera, cuida de Alice como una madre. No es que se pueda hacer mucho por ella, excepto mantenerla alimentada, caliente y limpia, y esto último es una tarea considerable. Había una nota en su voz que crispó a Langley. Wetherall notó su retroceso y dijo: «No le ocultaré que a veces me pone de los nervios. Pero no se puede evitar. Hábleme de usted. ¿Qué ha estado haciendo últimamente?» Langley respondió con toda la vivacidad que pudo aparentar, y hablaron de temas indiferentes, hasta que el deplorable ser que una vez fue Alice Wetherall empezó a murmurar y a quejarse con irritación y a bajarse de su silla. «Tiene frío», dijo Wetherall. «Vuelve al fuego, querida». La empujó bruscamente hacia el hogar, y ella se hundió de nuevo en el sillón, agazapada y quejándose, y extendiendo las manos hacia las llamas. Wetherall sacó brandy y una caja de puros. «Consigo mantenerme en contacto con el mundo, ¿sabe?», dijo. «Me los envían desde Londres, y recibo las últimas revistas e informes médicos. Estoy escribiendo un libro, ¿sabe?, sobre mi especialidad, así que no vegeto. También puedo experimentar. Hay mucho espacio para un laboratorio, y no hay leyes de vivisección que molesten. Es un buen país para trabajar. ¿Se quedará aquí mucho tiempo?» «Creo que no mucho». «Oh, si hubiera pensado en quedarse, le habría ofrecido el uso de esta casa mientras yo estuviera fuera. La encontraría más cómoda que la posada, y no tendría reparos, ¿sabe?, en dejarlo solo en el lugar con mi esposa, dadas las peculiares circunstancias». Recalcó las últimas palabras y rió. Langley apenas supo qué decir. «¿De veras, Wetherall? Aunque en los viejos tiempos a usted le habría gustado más la perspectiva, y a mí me habría gustado menos. Hubo un tiempo, creo, Langley, en que usted habría saltado ante la idea de vivir solo con... ¿mi esposa?» Langley se puso de pie de un salto. «¿Qué diablos está insinuando, Wetherall?» Nada. Solo pensaba en la tarde en que usted y ella se alejaron en un picnic y se perdieron. ¿Recuerda?» «Sí, pensé que lo recordaría». «Esto es monstruoso», replicó Langley. «¿Cómo se atreve a decir tales cosas, con esa pobre alma sentada ahí?» «Sí, pobre alma. Eres una cosa lastimosa de ver ahora, ¿verdad, mi gatita?» Se volvió de repente hacia la mujer. Algo en su gesto brusco pareció asustarla, y ella se encogió, apartándose de él. «¡Demonio!», gritó Langley. «Le tiene miedo. ¿Qué le ha estado haciendo? ¿Cómo llegó a este estado? Quiero saberlo». «Tranquilo», dijo Wetherall. «Puedo comprender su natural agitación al encontrarla así, pero no puedo permitir que se interponga entre mi mujer y yo. ¿Qué hombre tan fiel es usted, Langley? Creo que todavía la desea, igual que antes, cuando pensaba que yo era tonto y ciego. Vamos, ¿tiene usted planes para mi mujer, Langley? ¿Le gustaría besarla, acariciarla, llevársela a la cama, a mi hermosa esposa?» Una furia escarlata cegó a Langley. Lanzó un puñetazo inexperto al rostro burlón. Wetherall le agarró el brazo, pero él se zafó. El pánico se apoderó de él. Huyó, tropezando con los muebles, y salió corriendo. Mientras se iba, oyó a Wetherall reír muy suavemente. El tren a París estaba abarrotado. Langley, subiendo a trompicones en el último momento, se encontró condenado al pasillo. Se sentó en una maleta e intentó pensar. No había podido ordenar sus pensamientos en su huida desenfrenada. Incluso ahora no estaba muy seguro de qué había huido. Hundió la cabeza entre las manos. «Disculpe», dijo una voz educada. Langley levantó la vista. Un hombre rubio con un traje gris lo miraba a través de un monóculo. «Siento terriblemente molestarlo»,
continuó el hombre rubio. Solo intento abrirme paso hasta mi viejo y alegre cubil. Una multitud espantosa, ¿no le parece? No recuerdo cuándo me han disgustado más mis semejantes. Oiga, no se le ve muy bien. ¿No estaría mejor en algo más cómodo? Langley explicó que no había podido conseguir un asiento. El hombre rubio observó su rostro demacrado y sin afeitar por un momento, y luego dijo: «Bueno, mire, ¿por qué no viene a tumbarse un rato en mi compartimento? ¿Ha comido algo? ¿No? Eso es un error. Venga conmigo y conseguiremos un poco de sopa y demás. Disculpe que lo mencione, pero parece como si hubiera apostado a un sistema que ha fallado o algo así. No es asunto mío, por supuesto, pero coma algo». Langley estaba demasiado débil y mareado para protestar. Caminó obedientemente por el pasillo hasta que lo empujaron a un coche-cama de primera clase, donde un mayordomo rígidamente correcto estaba disponiendo un pijama de seda malva y un juego de cepillos con montura de plata. «Este caballero se encuentra fatal, Bonster», dijo el hombre del monóculo, «así que lo he traído para que descanse su dolorida cabeza sobre tu pecho. Ponte en contacto con el servicio de comidas y diles que traigan zumbando un plato de sopa y una botella de algo bebible». «Muy bien, milord». Langley se dejó caer, exhausto, en la cama, pero cuando apareció la comida, comió y bebió con avidez. No recordaba cuándo había sido la última vez que había comido. «Oiga», dijo, «lo necesitaba. Es usted terriblemente amable. Siento parecer tan estúpido. He sufrido una especie de conmoción». «Cuéntemelo todo», dijo el desconocido amablemente. El hombre no parecía particularmente inteligente, pero parecía amigable y, sobre todo, normal. Langley se preguntó cómo sonaría la historia. «Soy un completo desconocido para usted», empezó. «Y yo para usted», dijo el hombre rubio. «La principal utilidad de los desconocidos es contarles cosas. ¿No le parece?» «Me gustaría», dijo Langley. «El caso es que he huido de algo. Es extraño. Pero, ¿de qué sirve molestarlo con esto?» El hombre rubio se sentó a su lado y le puso una mano delgada en el brazo. «Un momento», dijo. «No me cuente nada si prefiere no hacerlo. Pero mi nombre es Wimsey, Lord Peter Wimsey, y me interesan las cosas extrañas. Fue a mediados de noviembre cuando el hombre extraño llegó al pueblo. Delgado, pálido y silencioso, con su gran capucha negra ondeando sobre su rostro, estuvo rodeado de una atmósfera de misterio desde el principio. Se instaló, no en la posada, sino en una cabaña ruinosa en lo alto de las montañas, y trajo consigo 5 mulas cargadas de un misterioso equipaje y un sirviente. El sirviente era casi tan inquietante como el amo. Era español y hablaba vasco lo suficientemente bien como para hacer de intérprete para su empleador cuando era necesario. Pero sus palabras eran escasas, su aspecto sombrío y severo, y la breve información que se dignaba a dar era sumamente inquietante. Su amo, decía, era un sabio, pasaba todo el tiempo leyendo libros. No comía carne, no era de ningún país conocido, hablaba la lengua de los apóstoles y había hablado con el bienaventurado Lázaro después de su regreso de la tumba. Y cuando se sentaba solo en su aposento por la noche, los ángeles de Dios venían y conversaban con él en armonías celestiales. Esta era una noticia aterradora. Las pocas decenas de aldeanos evitaban la pequeña cabaña, especialmente de noche. Y cuando se veía al pálido desconocido bajar por el sendero de la montaña, envuelto en su túnica negra y llevando uno de sus tomos mágicos bajo el brazo, las mujeres metían a sus hijos en casa y hacían la señal de la cruz. Sin embargo, fue un niño quien primero conoció personalmente al mago. El hijo pequeño de la viuda Echeverry, un niño de disposición audaz e inquisitiva, se aventuró una tarde en el vecindario profano. Estuvo desaparecido durante 2 horas, durante las cuales su madre, en un frenesí de ansiedad,
había llamado a los vecinos y convocado al sacerdote, quien desgraciadamente había sido llamado por asuntos al pueblo. De repente, sin embargo, el niño reapareció, sano y alegre, con una extraña historia que contar. Se había acercado sigilosamente a la casa del mago. El niño audaz y malvado habráse visto, y se había subido a un árbol para espiar al desconocido. Jesús, María. Y vio una luz en la ventana y extrañas formas moviéndose y sombras yendo y viniendo dentro de la habitación. Y entonces llegó una melodía, tan arrebatadora, que le sacó el corazón del pecho, como si todas las estrellas cantaran juntas. Oh, mi precioso tesoro, el hechicero le ha robado el corazón. ¡Ay, ay! Luego, la puerta de la cabaña se abrió, y el hechicero salió, y con él una gran compañía de espíritus familiares. Uno de ellos tenía alas como un serafín, y hablaba en una lengua desconocida, y otro era como un hombrecillo, no más alto que tu rodilla, con la cara negra y la barba blanca, y se sentó en el hombro del hechicero, y le susurró al oído, y la música celestial sonaba cada vez más fuerte, y el hechicero tenía una llama pálida alrededor de su cabeza, como en las imágenes de los santos. Bendito Santiago de Compostela, ten piedad de todos nosotros. ¿Y qué más? Pues que él, el niño, se había asustado mucho, y deseó no haber venido, pero el pequeño espíritu enano lo había visto, y saltó al árbol tras él, trepando, oh, tan rápido, y él había intentado subir más alto, y se había resbalado y caído al suelo. Oh, pobre, malvado, valiente, mal niño. Entonces el hechicero había venido, y lo había recogido, y le había dicho palabras extrañas, y todo el dolor se había ido de los lugares donde se había golpeado. Maravilloso, maravilloso. Y lo había llevado a la casa, y por dentro era como las calles del cielo, todo dorado y reluciente, y los espíritus familiares se habían sentado junto al fuego, 9 en total, y la música había dejado de sonar. Pero el sirviente del hechicero le había traído frutas maravillosas en un plato de plata, como frutas del paraíso, muy dulces y deliciosas, y él las había comido y había bebido una extraña y rica bebida de una copa cubierta de joyas rojas y azules. Oh, sí, y había un alto crucifijo en la pared, grande, grande, con una lámpara encendida delante, y un extraño perfume dulce como el olor de la iglesia el día de Pascua. ¿Un crucifijo? Eso era extraño. Quizá el mago no era tan malvado después de todo. ¿Y qué más? Luego, el sirviente del hechicero le había dicho que no tuviera miedo, y le había preguntado su nombre y su edad, y si sabía rezar el Padre Nuestro. Así que él había rezado esta oración, y el Ave María y parte del credo, pero el credo era largo, y se había olvidado de lo que venía después de Ascendit in Coelum. Así que el hechicero le había ayudado, y habían terminado de rezar juntos. Y el hechicero había pronunciado los nombres y palabras sagradas sin inmutarse, y en el orden correcto hasta donde él podía decir. Y entonces el sirviente le había preguntado más sobre él y su familia, y él le había contado la muerte de la cabra negra, y sobre el amante de su hermana, que la había dejado porque no tenía tanto dinero como la hija del mercader. Entonces el hechicero y su sirviente habían hablado juntos y se habían reído, y el sirviente había dicho: Mi amo da este mensaje a tu hermana, que donde no hay amor no hay riqueza, pero el que es audaz tendrá oro con solo pedirlo. Y con eso el hechicero había extendido su mano en el aire, y había sacado de él, del aire vacío, sí, de verdad, 1, 2, 3, 4, 5 piezas de dinero, y se las había dado. Y él tuvo miedo de cogerlas hasta que hizo la señal de la cruz sobre ellas, y entonces, como no se desvanecieron ni se convirtieron en serpientes de fuego, las había cogido, y aquí estaban. Así que las piezas de oro fueron examinadas y admiradas con miedo y temblor, y luego, por consejo del abuelo, colocadas bajo los pies de la imagen de Nuestra Señora, después de rociarlas con agua bendita para su mejor purificación.
y a la mañana siguiente, como seguían allí, se las mostraron al sacerdote que llegó, tardío y azorado por la llamada de la noche anterior, y por él fueron declaradas buena moneda española, de la cual una pieza, siendo dedicada a la Iglesia para poner todo en orden con el cielo, el resto podría destinarse a usos seculares sin peligro para el alma. Después de lo cual, el buen padre se dirigió apresuradamente a la cabaña y regresó, al cabo de una hora, lleno de buenos informes sobre el hechicero. Porque, hijos míos, dijo, este no es un hechicero maligno, sino un hombre cristiano, que habla la lengua de la fe. Él y yo hemos conversado con la edificación. Además, tiene muy buen vino, y es en conjunto una persona muy digna. Tampoco percibí ningún espíritu familiar ni apariciones llameantes. Pero es cierto que hay un crucifijo, y también un testamento muy hermoso con ilustraciones en oro y color. Benedicite, hijos míos, este es un hombre bueno y docto. Y se fue de vuelta a su presbiterio, y aquel invierno la capilla de Nuestra Señora tuvo un mantel de altar nuevo. Después de eso, cada noche veía a un pequeño grupo de personas reunidas a una distancia segura para escuchar la música que salía de las ventanas del hechicero, y de vez en cuando, unos pocos audaces se arrastraban lo suficientemente cerca como para espiar por las rendijas de las contraventanas y vislumbrar las maravillas del interior. El hechicero llevaba cerca de un mes instalado y una noche, después de la cena, conversaba con su sirviente. La capucha negra estaba echada hacia atrás, dejando al descubierto una pulcra cabellera rubia y un par de ojos grises bastante humorísticos, con un cínico párpado caído. Una copa de Cockburn de 1908 estaba en la mesa a su codo, y desde el brazo de su sillón, un loro rojo y verde miraba sin pestañear el fuego. «El tiempo se acaba, Juan», dijo el mago. «Este asunto es muy divertido y todo eso, pero ¿hay algún avance con la anciana?» «Creo que sí, milord. He dejado caer una o dos palabras aquí y allá sobre curas y milagros maravillosos. Creo que vendrá. Quizá incluso esta noche. Gracias a Dios. Quiero terminar con esto antes de que vuelva Weatherall, o podríamos meternos en un lío. Sabes que nos llevará algunas semanas antes de que estemos listos para movernos. Si es que el plan funciona». «Maldita sea. ¿Qué es eso?» Juan se levantó y fue a la habitación interior para volver al minuto siguiente llevando el lémur. «Mickey ha estado jugando con sus cepillos de pelo», dijo con indulgencia. «Travieso. Estate quieto. ¿Está listo para un poco de práctica, milord?» «Oh, claro que sí. Me estoy volviendo todo un experto en esto. Si todo lo demás falla, intentaré conseguir un contrato con Maskelyne». Juan rió, mostrando sus dientes blancos. Sacó un juego de bolas de billar, monedas y otros aparatos de prestidigitación, haciéndolos aparecer y multiplicándose con negligencia mientras caminaba. El otro se los quitó, y la lección continuó. «¡Silencio!», dijo el hechicero, recuperando una bola que se le había escurrido fastidiosamente de los dedos en el preciso instante de desvanecerse. Alguien sube por el sendero. Se envolvió en su túnica y se deslizó silenciosamente a la habitación interior. Juan sonrió, retiró la licorera y las copas, y apagó la lámpara. A la luz del fuego, los grandes ojos del lémur brillaban intensamente mientras colgaba del respaldo de la silla alta. Juan sacó un gran infolio del estante, encendió un pastelillo aromático en un jarrón de cobre de forma curiosa y acercó un pesado caldero de hierro que estaba en el hogar. Mientras apilaba los leños a su alrededor, llamaron a la puerta. Abrió, con el lémur corriendo a sus talones. «¿A quién buscáis, madre?», preguntó en vasco. «¿Está el sabio en casa?» «Su cuerpo está en casa, madre. Su espíritu conversa con lo invisible. Entrad. ¿Qué queréis de nosotros?» «He venido, como dije». «Ah, María, ¿es eso un espíritu?» «Dios hizo espíritus y cuerpos también. Entrad y no temáis». La anciana avanzó temblorosa. «¿Has hablado con él de lo que te conté?»
Lo he hecho. Le he mostrado la enfermedad de tu señora, los sufrimientos de su marido, todo. ¿Qué dijo? Nada. Leyó su libro. ¿Crees que puede curarla? No lo sé. El encantamiento es fuerte, pero mi amor es poderoso para el bien. ¿Me recibirá? Se lo preguntaré. Permaneced aquí, y cuidado con no mostrar miedo, pase lo que pase. Seré valiente, dijo la anciana, toqueteando sus cuentas. Juan se retiró. Hubo un intervalo espeluznante. El lémur había vuelto a subir al respaldo de la silla y se balanceaba, castañeteando los dientes entre las sombras danzantes. El loro ladeó la cabeza y dijo unas palabras roncas desde su rincón. Un vapor aromático comenzó a elevarse del caldero. Luego, lentamente, a la luz roja, 3, 4, 7 formas blancas aparecieron sigilosamente y se sentaron en círculo alrededor del hogar. Después, una música débil que parecía llegar desde leguas de distancia. La llama parpadeó y bajó. Había un gabinete alto contra la pared con figuras doradas que parecían moverse con la luz movediza del fuego. Luego, desde la oscuridad, una extraña voz cantó en una lengua sobrenatural que sollozaba y tronaba. Las rodillas de Marta cedieron. Se desplomó. Los 7 gatos blancos se levantaron y se estiraron y se acercaron a ella lentamente, rozándose. Levantó la vista y vio al hechicero de pie ante ella, un libro en una mano y una varita de plata en la otra. La parte superior de su rostro estaba oculta, pero vio moverse sus pálidos labios y al poco habló en un tono profundo y ronco que vibraba solemnemente en la penumbra. Las grandes sílabas siguieron rodando. Luego el hechicero hizo una pausa y añadió en un tono más amable. ¡Qué maravilla este Homero! Suena tan estruendoso, como si conjurara demonios. ¿Qué hago ahora? El sirviente había vuelto y ahora susurraba al oído de Marta. «Hablad ahora», dijo él. «El amo está dispuesto a ayudaros». Así animada, Marta balbuceó su petición. Había venido a pedir al sabio que ayudara a su señora, que yacía bajo un encantamiento. Había traído una ofrenda, la mejor que pudo encontrar, pues no había querido tomar nada de su amo durante su ausencia. Pero aquí había un penique de plata, un pastel de avena y una botella de vino, muy al servicio del hechicero, si tan pequeñas cosas podían complacer. El hechicero, dejando a un lado su libro, aceptó gravemente el penique de plata, lo convirtió mágicamente en 6 piezas de oro y depositó la ofrenda sobre la mesa. Sobre el pastel de avena y el vino mostró una ligera vacilación, pero finalmente, murmurando una línea notoria por su grave cadencia espondaica, metamorfoseó el uno en un par de palomas y el otro en un curioso arbolito de cristal en una maceta de metal. Y los puso junto a las monedas. Los ojos de Marta casi se salieron de sus órbitas, pero Juan susurró alentadoramente. La buena intención da valor al regalo, el amor está complacido, silencio. La música cesó con un fuerte acorde. El hechicero, hablando ahora con mayor seguridad, recitó con bastante precisión una página más o menos del catálogo de las naves de Homero, y sacando de los pliegues de su túnica su larga mano blanca cargada de anillos antiguos, produjo de la nada un pequeño cofre de metal brillante que ofreció a la suplicante. «El amo dice», sugirió el sirviente, «que tomaréis este cofre y daréis a vuestra señora las obleas que contiene, una en cada comida. Cuando todas se hayan consumido, buscad este lugar de nuevo, y recordad rezar 3 avemarías y 2 padrenuestros mañana y tarde por la intención de la salud de la señora. Así, por la fe y la diligencia, la cura podrá lograrse». Marta recibió el cofre con manos temblorosas. «Tendebant que manus ripae ulterioris amore», dijo el hechicero con énfasis. «Poluflo aboyo talased, ne plus ultra, valete, plaudite». Se alejó solemnemente hacia la oscuridad, y la audiencia terminó.
Está funcionando entonces, dijo el hechicero a Juan. Habían pasado 5 semanas, y 5 remesas más de obleas encantadas habían sido despachadas ceremoniosamente a la sombría casa de la montaña. Está funcionando, convino Juan. La inteligencia está volviendo, el cuerpo se está volviendo más vivo y el pelo está creciendo de nuevo. Gracias a Dios. Fue una apuesta a ciegas, Juan, y aún ahora apenas puedo creer que alguien en el mundo pueda idear una artimaña tan diabólica. ¿Cuándo vuelve Weatherall? Dentro de 3 semanas. Entonces será mejor que fijemos nuestro gran final para dentro de 15 días. Asegúrate de que las mulas estén listas, baja al pueblo y envía un mensaje al yate. Sí, milord. Eso te dará una semana para largarte con la colección de animales y el equipaje. Y, oye, ¿qué hay de Martha? ¿Es peligroso dejarla atrás, crees? Intentaré persuadir de que vuelva con nosotros. Hazlo. Odiaría que le pasara algo desagradable. El hombre es un criminal. Oh, señor, me alegraré cuando esto termine. Quiero volver a ponerme un traje decente. ¿Qué diría Bunter si viera esto? El hechicero rió. Encendió un puro y puso el gramófono. El último acto se representó debidamente 15 días después. Le había costado bastante persuadir a Martha de la necesidad de llevar a su señora a la casa del hechicero. De hecho, aquel personaje sobrenatural se había visto obligado a hacer una alarmante exhibición de ira y a declamar 2 coros enteros de Eurípides antes de salirse con la suya. El toque final a los terrores de la noche lo puso una demostración de los espantosos efectos de una llama de sodio, que confiere un aspecto muy cadavérico al rostro humano, particularmente en una cabaña solitaria, en una noche oscura y acompañada de encantamientos, y la danse macabre de Saint-Saëns. Finalmente, el hechicero fue aplacado con una promesa, y Martha partió, llevando consigo un amuleto, escrito en pergamino, que su señora debía leer y luego colgarse del cuello en una bolsa de seda blanca. Considerado como fórmula mágica, el documento era quizás un poco impresionante en su lenguaje, pero su significado era tal que un niño podría entenderlo. Estaba en inglés y decía: «Has estado enferma y en problemas, pero tus amigos están listos para curarte y ayudarte. No tengas miedo, haz todo lo que Martha te diga, y pronto estarás completamente bien y feliz de nuevo». Y aunque no lo entienda, le dijo el hechicero a su hombre, no puede hacer ningún daño. Los acontecimientos de aquella terrible noche se han convertido en leyenda en el pueblo. Cuentan junto al fuego, con la respiración contenida, cómo Martha llevó a la extraña dama extranjera a la casa del hechicero, para que fuera liberada final y para siempre del poder del maligno. Era una noche oscura y tormentosa, con el viento aullando terriblemente por las montañas. La dama había mejorado mucho y estaba más animada gracias a la magia del hechicero, aunque esto quizás no fuera más que un nuevo sortilegio y engaño, y había seguido a Martha como una niña pequeña en aquel extraño y secreto viaje. Habían salido sigilosamente para eludir la vigilancia del viejo Tomaso, que tenía órdenes estrictas del doctor de no dejar que la dama se moviera ni un paso de la casa. En cuanto a eso, Tomaso juró que había sido sumido en un sueño encantado, pero quién sabe, puede que no hubiera más que un exceso de vino. Martha era una mujer astuta, y algunos decían que era poco menos que una bruja. Sea como fuere, Martha y la dama habían llegado a la cabaña, y allí el hechicero había dicho muchas cosas en una lengua extraña, y la dama había hablado igualmente. Sí, ella que durante tanto tiempo solo había gruñido como una bestia, había hablado con el hechicero y le había respondido. Luego, el hechicero había trazado extraños signos en el suelo alrededor de la dama y de sí mismo, y cuando la lámpara se apagó, los signos brillaron horriblemente con una pálida luz propia. El hechicero también trazó un círculo alrededor de la propia Martha y le advirtió que se mantuviera dentro de él. Al poco oyeron un ruido como de grandes alas batiendo, y todos los familiares saltaron, y el hombrecillo blanco con la cara negra trepó por la cortina y se balancea del palo.
Entonces, una voz gritó: «¡Viene! ¡Viene!». Y el hechicero abrió la puerta del alto gabinete con imágenes doradas que estaba en el centro del círculo, y él y la dama entraron en él y cerraron las puertas tras ellos. El sonido de la sala se hizo más fuerte, y los espíritus familiares chillaron y parlotearon, y entonces, de repente, hubo un trueno y un gran destello de luz, y el gabinete se hizo añicos y se derrumbó. Y he aquí que el hechicero y la dama habían desaparecido por completo, y nunca más se les vio ni se supo de ellos. Esta fue la historia de Martha, contada al día siguiente a sus vecinos. Cómo había escapado de la terrible casa, no podía recordarlo. Pero cuando, tiempo después, un grupo de aldeanos reunió el valor para visitar el lugar de nuevo, lo encontraron desnudo y vacío. Dama, hechicero, sirviente, familiares, muebles, bolsas y equipaje, todo se había ido, sin dejar rastro, excepto unas pocas líneas y figuras misteriosas trazadas en el suelo de la cabaña. Esto fue una maravilla, en verdad. Más terrible aún fue la desaparición de la propia Martha, que tuvo lugar 3 noches después. Al día siguiente, el doctor americano regresó, para encontrar un hogar vacío y una leyenda. «¡Barco a la vista!». Langley se asomó ansiosamente por la barandilla del abracadabra, mientras el bote emergía de la oscuridad. Cuando el primer pasajero subió a bordo, corrió apresuradamente a recibirlo. «¿Está todo bien, Wimsey?». «Absolutamente bien. Está un poco desconcertada, por supuesto, pero no tienes por qué tener miedo. Es como una niña, pero mejora cada día. Ánimo, viejo amigo. No hay nada en ella que te vaya a impresionar». Langley avanzó vacilante, mientras una figura femenina envuelta en una capa era izada suavemente a bordo. «Háblale», dijo Wimsey. «Puede que te reconozca, o puede que no. No sabría decirte». Langley reunió su valor. «Buenas noches, señora Wetherall», dijo, y le tendió la mano. La mujer se apartó la capa del rostro. Sus ojos azules lo miraron tímidamente a la luz de la lámpara. Luego, una sonrisa aflora a sus labios. «Vaya, lo conozco. Por supuesto que lo conozco. Usted es el señor Langley. Me alegro mucho de verlo». Le estrechó la mano con las suyas. «Bueno, Langley», dijo Lord Peter mientras manipulaba el sifón. «El crimen más abominable que nunca he tenido la fortuna de descubrir. Mis creencias religiosas son un poco indefinidas, pero espero que a Wetherall le ocurra algo realmente espantoso en el otro mundo». «¿Di cuándo?». «Sabes, había un par de puntos muy extraños en la historia que me contaste. Me dieron una pista sobre el asunto desde el principio. Para empezar, estaba esa extraordinaria especie de decadencia o imbecilidad que se apoderaba de una chica de 20 y tantos años. Y muy convenientemente, además, justo después de que tú hubieras estado rondando la casa de los Wetherall y mostrando quizá un ápice de sensibilidad de más. ¿Entiendes? Y luego estaba esa historia de que la condición mejoraba regularmente una vez al año más o menos, no como un problema cerebral ordinario. Parecía como si estuviera siendo controlado por alguien. Luego estaba el hecho de que la señora Wetherall había estado bajo el ojo médico de su marido desde el principio, sin familia ni amigos que supieran nada de ella para controlar al tipo. Luego estaba el aislamiento deliberado de ella en un lugar donde ningún médico podía verla, y donde incluso si tenía un intervalo lúcido, no había un alma que pudiera entenderla o ser entendida por ella. Extraño también que fuera una parte del mundo donde tú, con tus intereses, podrías razonablemente aparecer algún día y ser obsequiado con la visión de en qué se había convertido ella. Luego estaban las bien conocidas investigaciones de Wetherall y el hecho de que se mantuviera en contacto con un químico en Londres. Todo eso me dio una teoría, pero tuve que ponerla a prueba antes de poder estar seguro de que tenía razón. Wetherall iba a América, y eso me dio una oportunidad, pero por supuesto dejó órdenes estrictas de que nadie entrara o saliera de su casa durante su ausencia.
Tenía, de alguna manera, que establecer una autoridad mayor que la suya sobre la vieja Martha, que es un alma fiel, que Dios la bendiga. De ahí sale Lord Peter Wimsey y entra el mago. El tratamiento se probó y resultó exitoso. De ahí la fuga y el rescate. Bueno, ahora escucha, y no pierdas los estribos. Ya ha pasado todo. Alice Wetherall es una de esas personas desafortunadas que sufren de deficiencia tiroidea congénita. Ya sabes, la glándula tiroides en la garganta, la que alimenta el motor y mantiene el viejo cerebro en marcha. En algunas personas no funciona correctamente y se convierten en imbéciles cretinos. Sus cuerpos no crecen y sus mentes no funcionan, pero dales la sustancia y se recuperan por completo, alegres, apuestos, inteligentes y vivaces como grillos. Solo que, ¿ves? Tienes que seguir dándosela, de lo contrario, simplemente vuelven a un estado de imbecilidad. Wetherall encontró a esta chica cuando era un brillante y joven estudiante que acababa de aprender sobre la tiroides. Hace 20 años, se habían hecho muy pocos experimentos con este tipo de tratamiento, pero él era una especie de pionero. Consigue a la niña, obra una cura milagrosa, y naturalmente encantado consigo mismo, la adopta, la educa, le gusta su aspecto, y finalmente se casa con ella. Entiendes, ¿verdad?, que no hay nada fundamentalmente insano en los deficientes tiroideos. Si se les mantiene con la pequeña dosis diaria, son normales en todos los sentidos, aptos para llevar una vida ordinaria y tener hijos sanos y normales. Nadie, naturalmente, sabía nada de este asunto de la tiroides, excepto la propia chica y su marido. Todo va bien hasta que apareces tú. Entonces, Wetherall se pone celoso. No tenía motivos. Wimsey se encogió de hombros. Posiblemente, amigo mío, la dama me mostró una preferencia. No necesitamos entrar en eso. De todos modos, Wetherall se puso celoso y vio una venganza perfectamente maravillosa a su alcance. Se llevó a su mujer a los Pirineos, la aisló de toda ayuda, y luego simplemente se sentó y la privó de su extracto de tiroides. Sin duda le dijo lo que iba a hacer y por qué. Le complacería oír sus súplicas desesperadas, dejarla sentir cómo se deslizaba día a día, hora a hora, hacia algo menos que una bestia. ¡Oh, Dios! Como tú dices. Por supuesto, después de un tiempo, unos meses, ella dejaría de saber lo que le estaba pasando. Él seguiría teniendo la satisfacción de observar. Ver cómo su piel se engrosa, su cuerpo se embrutece, su pelo se caía, sus ojos se volvían vacíos, su habla se desvanecía en meros ruidos animales, su cerebro se convierte en papilla, sus hábitos. Basta, Wimsey. Bueno, lo viste todo tú mismo, pero eso no sería suficiente para él. Así que, de vez en cuando, le daba la tiroides de nuevo y la traía de vuelta lo suficiente como para que se diera cuenta de su propia degradación. Si tuviera a esa bestia aquí. Mejor que no. Bueno, entonces, un día, por un golpe de suerte, el señor Langley, el amoroso señor Langley, aparece de verdad. ¡Qué triunfo dejarle ver! Langley lo detuvo de nuevo. De acuerdo, pero fue ingenioso, ¿no? Tan simple. Cuanto más lo pienso, más me fascina. Pero fue precisamente ese refinamiento extra de crueldad lo que lo derrotó. Porque cuando me contaste la historia, no pude evitar reconocer los síntomas de la deficiencia tiroidea, y pensé, ¿y si...? Así que busqué al químico cuyo nombre viste en el paquete, y, después de desenredar un montón de burocracia, conseguí que admitiera que había enviado varias veces a Wetherall remesas de extracto de tiroides. Así que entonces, estaba casi seguro, ¿entiendes? Pedí consejo a un médico y un suministro de extracto glandular, contraté a un prestidigitador español domesticado y algunos gatos y cosas de espectáculo, y me largué, completo con disfraz y un gabinete con truco ideado por el ingenioso señor Devante. Yo mismo soy un poco prestidigitador, y entre los dos no lo hicimos tan mal.
Las supersticiones locales ayudaron, por supuesto, y también los discos de gramófono. La inacabada de Schubert es de primera clase para producir una atmósfera de melancolía y misterio, al igual que la pintura luminiscente y los restos de una educación clásica. Oye, Wimsey, ¿se recuperará del todo? Como una rosa, e imagino que cualquier tribunal americano le concedería el divorcio por crueldad persistente. Después de eso, depende de ti. Los amigos de Lord Peter saludaron su reaparición en Londres con una leve sorpresa. ¿Y qué has estado haciendo?, le preguntó el honorable Freddie Arbuthnot. Fugándome con la mujer de otro, respondió su señoría. Pero solo, se apresuró a añadir, en un sentido puramente pickwickiano, nada para un servidor. Oh, bueno, vayamos al Holborn Empire a ver qué puede hacer George Robbie por nosotros. Muchas gracias por escuchar este relato, narrado por Jason Fraser. No olviden suscribirse al canal Detective Tales y asegúrense de dejar un comentario. Fin de la historia. Si te gustó, dale like, suscríbete y cuéntanos en los comentarios qué parte fue tu favorita. Nos vemos en la próxima aventura.